Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro maravilloso y espectacular día. Yo siempre con mi optimismo y viendo pues todo lo positivo que hay a nuestro alrededor. Hoy es sábado y el sábado pues no hago lo que son limpiezas por zona, simplemente pues hago un mantenimiento rápido porque se trata pues de estar el fin de semana con la familia, porque cuando hablamos de gestionar un hogar es normal que a veces nos podamos sentir abrumadas por la cantidad de tareas que debemos llevar a cabo, porque un hogar está lleno pues de esas pequeñas responsabilidades diarias. Y además de eso, también debemos encontrar tiempo para nosotras. Por eso hoy yo sábado pues me voy a teñir y pues me voy a dedicar ese tiempecito pues a mi cuidado personal. Porque al final no solo se trata de cuidar la casa, la familia, también tenemos que cuidarnos nosotras. A lo largo del día hay muchas cosas que atender. Hay ropa que lavar, preparar la comida, organizar la compra, hacer el menú semanal, establecer horarios, crear pequeñas rutinas de limpieza pues que nos ayuden a mantener el orden en casa. Por eso hoy me gustaría en este canal pues no sé, hacer un poco hincapié en todo esto porque, y no sé muy bien por qué, pero muchas veces parece que todo esto lo deberíamos hacer sin esfuerzo, como si todo tuviera que parecer fácil. Y no sé, a mí quizás me dé como esa pequeña sensación de presión extra que me añado yo en mi día a día. Pero la realidad es que llevar un hogar requiere tiempo, dedicación y constancia, porque al final no se trata de hacerlo todo perfecto, maravilloso, impecable, no, sino que se trata de encontrar una forma de organizar nuestra vida que nos ayude pues a vivir mejor. Y muchas veces la clave está pues en crear pequeños hábitos que nos faciliten el día a día. Son esas pequeñas rutinas que son bastante sencillas, que poco a poco pues se van volviendo naturales en nuestro día a día y cada hogar encuentra su propio equilibrio. Podemos añadir pequeños detalles que hagan de nuestra casa pues un lugar más agradable, un espacio donde se respire calma, un lugar pues donde apetezca estar. Un hogar puede convertirse pues en ese pequeño oasis o remanso de paz, incluso en medio de una vida ocupada. Porque da igual si trabajas a tiempo completo, tienes una reducción de jornada pues por el cuidado de un menor o simplemente pues tienes una reducción de jornada porque estás estudiando algo que dejaste pendiente o una afición que te guste. Hoy en día, cuando hablamos de las tareas del hogar, ya no se trata solamente de limpiar o de mantener una casa ordenada. Se trata de cuidar el espacio donde vivimos y también de cuidar a las personas que forman parte de él. Para mí, eso es un hogar.
Y lo más bonito de todo es que cada familia lo puede hacer a su manera. Cada situación es diferente, cada hogar tiene su propio ritmo, podríamos llamarlo así. Por eso cuando hablamos del cuidado del hogar no se trata de compararnos con nadie. Y lo he dicho muchas veces, no se trata de que todo esté perfecto. Nuestro hogar no tiene que parecer una portada de una revista. No tiene que estar siempre impecable ni seguir un ideal imposible, y os puedo asegurar que no existe el hogar perfecto. Si vive gente, se nota. Y eso es lo bonito del hogar. Y mientras voy poniendo las fundas del sofá, que cuesta mucho, pero no sé, es lo que encuentro más encantador de nuestro hogar. Tener esos momentos de orden y esos momentos de caos. Tiene risas, tiene conversaciones, tiene platos que se acumulan alguna tarde, rincones pues que esperan su turno para ser recogidos, y eso pues también forma parte de nuestra vida familiar. Al final lo importante es que nos sintamos que está habitado, que se sienta pues querido y que se sienta cuidado. Que cuando entremos por la puerta pues podamos sentir que es nuestro hogar, un espacio donde descansar, donde compartir con quienes queremos y donde encontrar un poquito de calma al final del día, y más con los tiempos que nos están rodeando. No sé, es algo que pienso que es muy importante, y a veces lo pasamos pues desapercibido, o también cuando limpiamos o oímos no sé, a veces oigo a personas que hablan o comentan como si el cuidar nuestro hogar sea como una obligación, y no sé, yo creo que es algo mucho más complejo y mucho más bonito, y que le da sentido pues a muchas cosas de nuestro día a día. Pero bueno, vamos a dejar eso, que ya he hecho mi reflexión. Me gustaría saber vuestra opinión, os leo en comentarios, pero ahora vamos a pasar a qué he hecho yo este sábado. Y yo aquí ya estoy teñida, me he hecho una mascarilla facial, y mientras tenía ese proceso de espera, ¿qué he hecho? He cogido todos los jarrones de casa. Esta semana no voy a poner flores, voy a descansar, porque haciendo la limpieza de primavera, pues tener flores naturales como que me lo complicaba un poco. ¿Y qué he hecho? Pues hacer dos coronas. Una que tenía en el vestidor con lavanda, y la otra es la que hice. Sí que es verdad que todavía no se han secado las ramas del almendro, pero yo no me he podido esperar y lo he hecho. ¿Qué voy a hacerle? Soy así de impaciente. Pero me ha quedado monísimo. A mí este aire campestre en casa me encanta. Y ya hablaremos bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Hablaremos de ¿cómo se llama? De aficiones, eso. Pero ya os digo, lo dejo para otro vídeo. Ahora que voy a preparar, y apuntaros estas recetas porque son brutales. Voy a hacer muffins de chocolate y cookies. Os pondré las recetas en la descripción. Las cookies son las de estilo Nueva York, que son brutales. Os dejaré también la receta, aunque ya lo he hecho, para que no tengáis que buscar el vídeo. Se trata de ser prácticas.
Aquí mi familia ya ha desayunado y yo también. O sea que lo que me vais a ver preparar pues son meriendas o desayunos que me van a facilitar la semana. Me gusta organizarme así, anticiparme, pues como van a ser unas semanitas así complicadas, pues haciendo esto pues ya me he cubierto pues un par de días. Por ejemplo, las galletas te pueden durar más de una semana guardadas en un sitio fresco que no les dé el aire, y las muffins pues 4 o 5 días perfectamente. También las puedes congelar, ahí os dejo unas ideas. Y luego pues vamos a preparar canalones Rossini. Siempre los hace mi marido, no los hago yo, pero quería enseñaros la receta. O sea que hoy me he animado. No son tan difíciles, ¿eh? Yo creía que eran mucho más difíciles. O sea que os animo a que los hagáis. Y es que el viernes, cuando me puse pues a mirar el congelador que tenía o no tenía, pues claro, se va a acabar el invierno y ya el caldo, pues a mí personalmente y en casa no nos hace mucha gracia cuando empieza a hacer calor. Lo vemos algo de otoño-invierno, y me parece que empecé el otoño pues con canalones y con caldo, con sopa. Y me apetecía pues despedirme pues de este maravilloso invierno, y ya como va a empezar, ya está empezando ahí la primavera a asomarse, pues digo, mira, es una manera de quitarme los tapes de caldo que tenía en el congelador, y los canalones voy a hacer más cantidad y así estas semanas pues tengo otra comida más hecha. Yo creo que son cosas que hacemos todas. Cuando hacemos una comida un poco más laboriosa, pues ya que estás, pues pones un poquito más y ya tienes pues para otro día. Si es que a veces gestionar el hogar es tener pues una visión mucho más amplia, y ya os digo, pues estructurarte cómo va a ser tu día a día o tu semana, es tener visión, anticiparte. Y también, pues aparte de hacer la limpieza de primavera, pues también mirar lo que vas teniendo pues de esta temporada de otoño-invierno, pues como pueden ser los tubérculos, tengo ahí algún boniato, ya miraré qué hacer. No sé, me he ido pues repasando todo eso de los armarios, porque claro, ahora con la primavera pues se comen otras cosas. Y ahora me estoy escuchando y diciendo que si armarios, que si la temporada de otoño-invierno, y parece que está hablando de ropa. Bueno, ese podría ser otro tema a tocar, pero no, yo estoy hablando de comida. Y ahora viene pues la primavera. Y ¿sabéis qué me gusta? Pues que puedes ir aquí en Cataluña, decimos als payesos, y pues es comercio local, pues tienen sus tierras y cultivan, y puedes ir a comprar. Y claro, tiene mucha diferencia. Yo tengo huerto. El año pasado no planté, pero solíamos plantar cada año. Da mucho trabajo y el año pasado no quisimos. Este año todavía no lo sé. Pero bueno, que no me voy a ir del tema.
que tú cuando vas al supermercado pues ves toda la fruta, ves toda la verdura, toda impoluta, perfecta, todas el mismo tamaño, y eso en la naturaleza pues ya te digo que no es viable. Y este invierno pues he tenido pues que ir al supermercado pues como todo el mundo, ¿no? Y ahora que se acerca la primavera y el verano, poder ir a pues activar ese comercio local, que es una pasada. Me encanta, porque ese aire así rústico campestre a mí me vuelve loca. Y soy una chica de asfalto, pero me encanta. Vamos al vídeo. Mirad qué pinta tienen las muffins y las galletas. Son increíbles. Mi hijo que está ahí me decía: mamá, móntate un negocio de esto. Y digo, si tuviera 20 años menos, me lo replantearía. Pero oye, que os dejo en las recetas a ver si alguna de vosotras se anima, porque son un auténtico puntazo. Dejando de lado eso, volvamos a lo que es la comida de temporada, que es algo que me gustaría pues tocarlo. No sé si os parecerá interesante, pero sí, pues no el tipo recetas. Oye, si encarta que lo hago en casa, pues perfecto. Pero tampoco me voy a poner a generar aquí comida que a lo mejor pues no solemos comer. Pero sí, pues a lo mejor darle, oye, pues visibilizarlo un poquito este tema, que puede ser interesante. Y la verdad, pues que cuando cocinas un poco desde cero y haces partícipe pues a tu familia y empiezan a apreciar pues el cariño que pones en esas cosas, y luego vas viendo pues que tus hijos pues se desenvuelven, y que también es una manera pues de prepararlos pues para cuando se independicen y tengan su vida, pues que vuelen y se vayan de casa, y que veas que saben lo que es, que lo aprecian, que lo valoran, porque a final de cuentas pues eso es un hogar. Pues transmites todas esas emociones, eh, esas experiencias pues de tu madre, de tu abuela, pues van pasando de generación en generación, y eso es lo bonito, creo yo. Hoy estoy inspirada, hoy estoy que lo bordo, como se suele decir, pero es que es verdad, me gusta pues transmitir todos esos valores que están como un poco olvidados, o da la sensación de que están un poco como pasados de moda. Pero bueno, que yo creo que esto está cambiando, ¿eh, chicas? Creo que no somos las únicas y cada vez somos más. Pero bueno, vamos al vídeo. Ahora voy a empezar a preparar los canalones Rossini. Están muy buenos, son fáciles y súper sabrosos, jugosos. Es que os los recomiendo. Tengo otra receta más que es más complicada, la dejaremos para más adelante. Pero estos son unos canalones muy sencillos y que de verdad es una receta para tener ahí
guardada para utilizarla cuando tienes invitados porque vas a quedar divina. Os dejaré en la descripción los ingredientes, pero ya me veis ahí que estoy pochando la cebolla. Luego estarán pues 5 o 6 minutos, pondré los ajitos con cuidado de que no se quemen. Y ya me habéis visto que he puesto pan de molde con leche y eso lo mezclaremos con carne de pollo, de cerdo y de ternera. Lo puedes hacer solo de ternera o solo de cerdo o solo de pollo, como tú quieras, pero para nosotros nos gusta así. A mí la ternera no me gusta mucho, ni el cerdo tampoco, y entonces hacemos esa mezcla pues para que a mí pues me parezcan más apetitosos. Y si no te gusta la carne fuerte como a mí, yo te lo recomiendo. Y ahora a la carne pues le añadiré paté. Puedes poner foie, yo he puesto paté de cerdo, que está muy bien. Y tienes que tener cuidado de que no se te pegue, que sea una buena sartén. Eso sí que te lo recomiendo porque cuando el tomate lo vas a poner después de cocinar el paté, la carne con el pan y la leche, o sea que no hay mucho líquido, y si no es una buena sartén se te va a quedar, o una buena olla, perdona, se te va a pegar. O sea que utiliza una buena olla para hacerlo. Ya veis que es súper fácil. Ahora pues también aparte pondré antes del tomate pondré vino y brandy. Y luego pues pondré el tomate. Yo no voy a hervir las placas, o sea que no me vais a ver hirviendo placas ni enrollando porque mala no. Lo siguiente lo hace mi marido y lo hacen mis hijos, le ayudan. Porque a mí las placas se me quedan como, ¿cómo se diría? Todo apegadas. Lo he intentado muchas veces y ya, mira, no me complico. Se lo dejo a él, que tiene más mano para eso. Y lo bonito pues de cocinar desde cero o cuando compartimos así pues comidas que a lo mejor son un poco más elaboradas, no por el relleno, porque os digo que es súper fácil. Yo pensaba que era mucho más complicado, pero sí a lo mejor lo que es el montaje pues es una manera pues de compartir risas, charlas, no sé, que crea un ambiente más distendido y muy agradable. La verdad, pues que después de trabajar, de estar toda la semana fuera, cada uno haciendo sus cosas, pues luego compartir este momento, pues es algo muy chulo. Os dejaré también la receta de la bechamel, no tiene ningún misterio, es súper fácil. Y ahora, pues nada, a gratinarlos. Gracias por acompañarme un día más. Espero que hayas disfrutado de pasar este rato conmigo compartiendo un día sencillo de inspiración para el cuidado de nuestro hogar. Nos vemos en el próximo vídeo.